Él es un reconocido escultor, dibujante y ceramista con presencia internacional. Destaca en el arte gracias a sus exposiciones de esculturas monumentales que interactúan con el espectador, causando admiración y controversia. Acompáñenme a conocer en corto a Ribelino, quien con la belleza de su arte busca que sus piezas impacten al público. José Ribelino Moreno Valle nació en San José de Gracia, en el estado de Jalisco, en 1973. Estudió cerámica en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cursó diferentes talleres y también aprendió el arte de la restauración. En 2009 comenzó su muestra Nuestros Silencios, que viajó por 9 ciudades del mundo. Un año después, participó en la Expo Universal de Shanghái con su obra Diálogos Naturales. Para 2011 presentó la muestra Esencia Nómada en el Museo de Arte de Querétaro e inauguró la Galería de Arte de la Secretaría de Economía con la exhibición Límites y Consecuencias. Participó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y presentó en la Ciudad de México una de sus más insólitas y controversiales exposiciones, Raíces. Sus muestras suman más de 60 colectivas y 35 individuales que llegaron a México y el extranjero. Yo creo que el arte que necesita una explicación forzosa, escrita o verbal, no está cumpliendo su función de comunicación. El arte es un lenguaje en sí mismo. No necesita del lenguaje de la escritura ni del lenguaje verbal. Se apoya, se describe y se puede desmenuzar, pero el lenguaje del arte se basta a sí mismo para contarse. Y yo aspiraría a que lo que yo hago en la vía pública no me necesite a mí, y necesite una mampara, necesite cientos de periódicos diciendo cosas. Más bien, a veces se recurre a los medios para que más gente se entere de que eso está ahí. Yo creo que la gente entiende muy bien lo que pasa cuando hago mis piezas en el espacio público. Ribelino lleva el nombre de un famoso jugador de fútbol brasileño, nombre puesto por su padrino, quien era un amante del fútbol. Llamarse así fue el motivo de burlas durante su niñez, pero al paso de los años se percató de la originalidad, por lo que ahora lo utiliza como su nombre artístico. Crecí en un lugar muy colorido, con los campos de color azul por el agave, del cual se hace el tequila. Es la zona de mayor producción tequilera, que en algunas épocas del año es todo amarillo, pastizales y las milpas totalmente amarillas. Es una zona muy ocre con construcciones de ladrillo rojo, y en otras épocas es absolutamente verde. Oscila entre el verde y el amarillo a lo largo del año, con unos cielos profundamente azules. Los colores ya te marcaban desde esa época, me imagino. Sí, el amarillo es un color que siempre me acompaña en todas partes, ya sea en diferentes variables de ocre o en el dorado últimamente, pero sí lo tengo incrustado en mi memoria y supongo que tiene que ver con eso. Mi madre siempre fue comerciante, desde siempre. Trabajaron mucho tiempo en Estados Unidos mi madre y mi padre. Mi padre era fotógrafo, estudió medicina y lo abandonó 6 meses antes de recibirse. Y crecí entre una disciplina muy estricta académica, por lo mismo que mi papá estaba en formación de médico, y a la vez unas experiencias increíbles porque siempre traía una cámara colgando. Entonces yo, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido una cámara fotográfica cerquita o una cámara de video cerquita. Y de ahí pues empieza como toda una refinación por la manera de mirar, por qué se mira, qué valor y qué significado tiene lo que se mira. Eso por el lado de mi padre fotógrafo. Y por otro lado, en los Altos de Jalisco siempre hay un gusto extremo por lo bello. Al ser una zona profundamente religiosa, pues siempre tienen toda una formación de ornamentos, de figuras, aunque sean religiosas, de simbolismos, de significados, de rituales religiosos. Entonces, eso creó como todas las circunstancias para que finalmente yo encontrara un camino
que mezclara todas esas experiencias, ¿no? Siempre tuve una enorme habilidad con las manos. O sea, siempre transformaba distintos materiales de papel, barro, plastilina, o lo clásico como con cualquier niño, dibujos todo el tiempo, pero todo el tiempo. O sea, era una preferencia mayor por tener plastilina y barro en las manos y papel y lápices que por tener cualquier otro tipo de juguete, por muy de moda que estuviera. Si acaso me interesaba algún juguete, pues, tenía que ver con animales, por crecer en el campo también, ¿no? Entonces, nunca fue extraño para mí hacer cosas con las manos. Lo que nunca pensé es que ese tipo de predilección se fuera a convertir en una profesión. Yo más bien en la adolescencia había decidido que mi vocación iba a ser psiquiatra y después lo cambié por psicólogo. Lo intenté mucho tiempo. Soy muy aficionado a toda la lectura que tiene que ver con el pensamiento humano, las debilidades humanas, las neurociencias, pero ya ves lo complicado que es entrar a la UNAM. Era muy complicado hace 30 años, ¿no? Entonces, aplicaba para hacer examen y me rechazaban, aplicaba y me rechazaban. Y en ese lapso, todo el tiempo en lo que esperaba el siguiente periodo de examen, pues no dejaba de pintar y de pintar y de pintar y de hacer cosas. Y tuve, pues digamos que, no sé si llamarle destino, suerte, coincidencia, empezaban a comprarme las cosas que yo hacía. Entonces, hacía retratos, yo me formé primero como pintor y hacía mucho retrato y dibujo de figura humana. Tengo una tía monja en un convento de clausura que se dedica precisamente a la restauración y pintura antigua, sacra. Y ella me enseñaba a pintar sobre todo figura humana. Aunque Rivellino ha tomado diversas clases y talleres para su formación artística profesional, él se considera un autodidacta, pues busca el conocimiento teórico o práctico desde distintas fuentes. Estudiar es algo que disfruta y lo hace continuamente desde hace 25 años. El primer maestro profesional, digamos, como en las artes plásticas, sí, sin duda fue ella. Y era aparte algo bien interesante porque, como te digo, es un convento de clausura, entonces tienen una reja y todo es a través de esta reja la comunicación. Yo no puedo tocarla ni abrazarla ni nada de eso. Entonces, cuando mucho metía 2 dedos por la reja y ella 2 dedos para agarrarlos así, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿No? Entonces yo de este lado con un caballete y ella del otro lado también. Después de eso, yo intenté hacer una pintura. Cuando ya tenía yo como habilidad con el pincel y con los colores, una pintura de un ángel que yo había dibujado. Y ese ángel tenía una postura peculiar en la mano. Esa mano la repetía yo sin cesar y sin cesar. Toda la pintura estaba completa, pero la mano no quedaba y no quedaba. Y de tanto que la había borrado y vuelto a intentar, ya el lienzo estaba como flojo, ¿no? Y un día, pero te hablo de que eso pasó 6 meses que no podía con esa mano. Y un día fui al Tianguis de la Lagunilla. Siempre me han gustado los objetos que pertenecieron a otras personas, porque traen esa carga simbólica también. Y en uno de esos puestos en el suelo había una mano de madera, hasta aquí, que seguramente pertenecía a un santo, casi en la misma postura y del mismo tamaño que la que yo había intentado dibujar 6 meses. Y lo que hice fue comprar esa mano. Llegué a la pintura, agarré un pedazo de alambre, perforé el lienzo y le amarré la mano encima y dije, se acabó, este cuadro está terminado. Y ahí me di cuenta que podía agregarle cosas al lienzo. Entonces se convirtió en una serie de actos frenéticos de ir comprando cosas y agregándoselas al lienzo, hasta que a veces el lienzo ya no resistía y se rompía. Entonces cambié la tela por madera y también es una experiencia del proceso donde vas aprendiendo de materiales, de superposición de materiales. Lo que yo hago finalmente es relieve y lo que resultó, que hasta hoy está, es un bastidor de acero sobre el cual coloco distintos materiales en distintas posiciones con distintos significados simbólicos para hacer lo que hago ahora, que es 80% de mi trabajo es relieve y el otro 20% es escultura en el espacio público. Ok.
Relieve y Rivelino se parecen las palabras. Sí, se parece. ¿Es casualidad? ¿O has pensado en eso? No, fíjate que es muy reciente que en mi mente lo he juntado. De hecho, mucho tiempo ni siquiera yo lo llamaba relieve, lo llamaba más bien como ensamble. Y después, una crítica de arte que se llamaba Raquel Tibol, cuando yo le hacía consultas y le mandaba fotografías, me decía, no es un ensamble, lo que tú haces es relieve. Apréndete muy bien que lo que tú estás haciendo se llama relieve. Y empecé a integrarlo, pero en los últimos, te puedo decir que es muy reciente, 12 meses, me he dado cuenta que relieve y rivelino es un juego de palabras disléxico interesante. Las nociones de valores que conservo hasta hoy vienen de mi abuela. Mi madrina de bautizo, por cierto, que también es mi tía, también me enseñaron lo que era el respeto al trabajo, el compromiso con el trabajo y con la palabra. En unos tiempos en que puedes decir ahora una cosa y después cambiar a otra, y después cambiar a otra, y después cambiar a otra, yo sí sigo pensando que el valor de la palabra es importante, el valor de la disciplina es importante. Tuve un amigo que se llamaba Lorenzo González, que murió en el 2003, del cual aprendí muchísimo. Yo tenía en ese momento 27 años, 26, y él tenía 60 y tantos. Y me enseñó muchas cosas que sigo practicando todos los días en la forma de relacionarme con la gente, de respetar el tiempo del otro, de respetar la sensibilidad del otro. Digamos que podría tener una lista gigante, pero hoy te voy a decir solo esos tres, ¿no? Y de mi hija, he aprendido mucho de mi hija. Para intervenir un espacio y exponer una obra de arte en un sitio público, Rivelino tiene dos opciones: hacer una propuesta para un sitio específico o ser invitado para realizar una muestra. Una vez que tiene un proyecto, lo personaliza tomando en cuenta la gente, el lugar, la historia y su objetivo. Toda mi vida profesional siempre tuve muy claro que uno de mis mayores deseos era hacer cosas en la vía pública, en la calle, en la banqueta. Siempre he admirado artistas que hacen precisamente esculturas monumentales, que van y visitan espacios y cambian la forma de interactuar del propio espacio público. Pero cuando eres tan joven y vas empezando, pues no puedes, ni tienes todas las habilidades, ni tienes todos los conocimientos, ni tampoco eres capaz de tener los recursos para poder hacer una cosa de esa magnitud. El espacio público, en el mejor de los casos, no es un lugar donde todos están de acuerdo, más bien es un lugar donde podemos empezar a ponernos de acuerdo las personas. Al ser público es de todos, tenemos todos una especie de mini posesión del espacio, pero no se toma en cuenta que el otro también piensa lo mismo, que es también su espacio, y el otro también, y el otro también. Cuando sumas a cientos o miles de personas que creen que una plaza pública es de ellos, cuando un artista de repente irrumpe y coloca un objeto monumental que le está obligando a tener un pensamiento o le está obstruyendo el paso o le hace que cambie su dinámica, incomoda, ¿no? Y entonces suele provocar distintos puntos de vista sobre un mismo objeto en la vía pública que hace que genere diálogos que no tenía ese espacio público, que genere interpretaciones y dinámicas que no existían antes en ese espacio público. La mayor motivación de hacer piezas para la vía pública con un destino general para la sociedad es que no hay un horario para disfrutarlas, no hay un ticket de entrada para disfrutarlas, no hay una clase social ni un nivel intelectual para acceder a ellas. Se lo puede disfrutar desde el taxista hasta el estadista, abarca toda la sociedad y genera diálogos en todos los sentidos humanos, emocionales e intelectuales. Es una irrupción para poner a platicar a la gente que vive en esos espacios. Según
Ribelino, el mayor detonador de sus pensamientos artísticos, lo que inspira sus obras, es el amor, la confianza y todo tipo de relaciones humanas. Esto lo analizan 3 especialistas internacionales en su libro titulado Ribelino, donde se muestra una recopilación de todos sus trabajos. Yo considero que es uno de mis proyectos más exitosos. Es una intervención que provocó mucha efervescencia. Había gente muy enojada porque estuviera la pieza ahí, enormes críticas con respecto a que por qué le daban permiso a un artista, y más siendo uno como Ribelino, de intervenir esta catedral como Bellas Artes o como el Munal o la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, hasta gente que armaba tours para ir a recorrer todas las 14 sedes en bicicletas, por ejemplo, o escuelas de ciegos que se juntaban. Yo tengo una enorme relación con gente ciega, ¿no? Mi obra también siempre considera a la gente que no puede ver con los ojos. Y habían grupos que se reunían para ir y tocar y disfrutar la pieza con otro tipo de mirada, ¿no? Es una exposición, fue una exposición muy ambiciosa. Eran 1.200 metros de escultura dispuestos en 14 espacios históricos, que llevó 1 año y medio, casi 2 años de lograr todos los permisos, por lo delicado y la importancia histórica de cada uno de esos espacios, y 1 año, 8 meses de ejecución, porque muchas de las partes que conformaban esa pieza estaban hechas a la medida del edificio, con la forma del edificio. Se sacaron moldes y todo que no podían quedar ya en ningún otro lado. Solamente se hicieron específicamente para esa banqueta, para esa escalera, para ese barandal, para ese edificio. ¿Cuál es el mensaje detrás de estas raíces en los edificios? Lo que yo quería en ese momento era revisar la historia de México a través de sus íconos arquitectónicos. Cada uno de esos edificios engloba un periodo de tiempo en México muy importante, y a través de esa historia de cada uno de esos edificios, está la historia de cientos de trabajadores, de cientos de creadores, la historia misma de la conformación de la ciudad, un montón de dolor, muchos muertos a veces también. Cada edificio encierra todo lo que éramos en ese momento como ciudad y como nación. Cuando la raíz hilvanaba todos estos momentos, pues contábamos la historia de México y de cómo había un montón de tristeza, de dolor oculto y de éxitos. Era una especie de surcir todos esos momentos en una sola pieza, que finalmente culminaba fuera del primer edificio moderno de la Ciudad de México, que era el Munal, que en algún momento realmente fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De la pieza de Tú, de los 2 dedos. Esa, por ejemplo, es una pieza que no estaba destinada a ser tan feliz, ¿no? Yo la planeé para provocar la reflexión sobre qué tan iguales somos hoy en día en México y en el mundo. Estos 2 dedos iguales, uno frente al otro, del mismo tamaño, del mismo color, de la misma dimensión, del mismo material, que al enfrentarlos ya no son tan iguales. Están sacados de un solo molde, o sea, es un solo dedo replicado 2 veces. Pero cuando lo colocas uno frente al otro, parece que es otro el que está enfrente. Y si tú los ves de lejos, pareciera que son ellos los que se señalan. Si tú te acercas y te colocas en el centro, ahora eres tú la señalada. Pero si hay un grupo de muchachos en el centro, son ellos. Pero si vamos, si están un grupo de muchachas, son ellas. Si se meten todos, son ustedes. Pero lo que yo quiero llegar es al nosotros. Cuando la persona extiende los brazos y toca estos 2 dedos con sus manos, se vuelve nosotros. Él y yo, nosotros. Y yo pienso que hablar de igualdad es conjugar en nosotros, lo que nos pasa a todos juntos en este momento al mismo tiempo. De eso habla esta pieza, pero el espectador ha hecho una verbena en medio de esos 2 dedos. Se dedican a divertirse, a generar cosas que tienen que ver con la seña, se señalan a sí mismos, señalan al fotógrafo, señalan a otra persona, se señalan 2 a sí mismos, se voltean de cabeza. Hay una enorme libertad
de acción en medio de estos dos dedos. Eso es una feliz coincidencia. 10 esculturas de bronce con un peso de 1 tonelada cada una consistieron en la exposición Nuestros Silencios, apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y presentada del 2009 hasta el 2011 en diferentes ciudades del mundo como Lisboa, Bruselas, Madrid, Roma, Londres, Moscú, San Petersburgo y la Ciudad de México. Nuestros Silencios estaba pensado para hablar de la libertad de expresión, como te decía, y de la autocensura. Tienen una placa que les cubre la boca, pero está a 3,20 metros de altura. Yo pensé que al hablar de la autocensura y de la libertad de expresión, yo podía colocar esta instalación en cualquier parte del mundo y era fácilmente entendible. ¿Por qué? Si yo no tengo 2 piernas y llevo en mi silla de ruedas, mis ojos alcanzan a ver esa placa sobre del rostro y sé que algo calla, que algo no se dice. Si yo tengo cáncer y entonces voy a ver esta exposición, mis ojos alcanzan a ver y mi sensibilidad también. Y de repente me di cuenta que había un grupo de seres humanos que no podían alcanzar el significado de la obra con su vista. Y entonces mi pieza no era tan incluyente como lo pensaba. Y decidí hacer una escultura especial para ese grupo de personas. Es un cubo de 2 metros por 2 metros por 2 metros, con 2 incisiones por cada cara, donde cuelgan unas pequeñas cadenas, donde la gente ciega puede llegar, meter las manos, y dentro hay una escultura a escala idéntica a la monumental. Entonces, los ciegos pueden recorrer sus ojos, su cabeza, su nariz, los oídos, y entonces se dan cuenta que tienen algo donde debería estar la boca. Cuando ya recorren eso con la visión de sus manos, y entonces se acercan a las monumentales, saben que allá arriba hay una cabeza con una boca tapada. Así se crea la caja táctil, que ahora está en un proyecto interesante nuevo. Yo siempre hago hincapié, ya sea en museos o en galerías, de que tenemos que ser incluyentes de estas personas. Siempre trato de que haya 1 o 2 visitas donde se convoque a la comunidad de ciegos y a ellos les permitamos tocar los relieves, los cuadros y las esculturas. Para mí es muy importante porque yo trabajo literalmente con mis ojos. Trabajo con mis ojos y para los ojos de otros. Yo sé que muchos seres humanos lo hacen. Yo sé que alguien que está escribiendo una suma desde su despacho de contabilidad trabaja con sus ojos y sus manos, pero tiene otro fin. Lo que yo hago termina siempre siendo percibido a través de la mirada en la mayor parte de los seres humanos. Y lo hago con ese fin. Y eso no me puede más que hacer más consciente que hay personas que no pueden ver. Entonces, toda mi obra siempre tiene, cada vez que es posible, un acceso para la gente que no puede ver y que, como digo, más bien ve con sus manos. A mí me parece que debe ser cada vez una práctica más común. Rivellino se define como un ser humano valiente, arriesgado, generoso e inclusivo. Por eso algunas de sus obras expresan su interés en las poblaciones más vulnerables. Mis piezas en la vía pública sin duda son políticas. Son una especie de levantamiento de voz sobre de un punto importante que hay que dialogar entre todos. Son una invitación al diálogo a través de una postura ética y moral de un momento histórico, de un tema. Yo lanzo esa propuesta y entonces se discute con la ética, la moral y los valores de toda la sociedad. Me parece que eso es un diálogo que puede enfrentar el arte y no solamente la política y no solamente la sociedad por sí misma. El arte siempre ha hecho ese papel de lanzar propuestas y desafíos y problemáticas desde su punto de vista, que es desde el punto de vista del arte, donde puede ser enormemente abierta la recepción de las cosas. Eso siempre lo hago en la vía pública, los derechos humanos, el derecho del otro, la historia, la memoria. Y en las piezas más íntimas, como las que hoy nos rodean, ya no hablo de lo que nos pasa a todos en lo masivo, más bien hablo de lo que nos pasa como individuos, de qué nos duele, qué nos hace felices, qué nos lastima, quién es el otro de al ladito, no el otro sin nombre, ¿no?
En ese sentido, mi trabajo tiene dos tiempos. El que habla de todos juntos, de manera masiva, y sale a la calle, y el que habla del individuo de manera íntima y está en espacios interiores. Para ti, ¿cuál sería la finalidad del arte? Una sola es muy complicado, tiene muchas finalidades. Puede tener muchos destinos, como yo digo. Yo creo que es la comprensión de quiénes somos como individuos y como especie en conjunto, contada a través de pinturas, de esculturas, de videos, de actos físicos, de baile, de canto, de escritura. Es dejar un testimonio de lo que somos y lo que fuimos y probablemente lo que vayamos a hacer como especie humana para otras generaciones. Y también un detonador enorme de placer sensorial, de placer visual. Seguimos siendo seres humanos que antes de salir de nuestra casa nos peinamos para tener un poco más de estética. Si hacemos eso todos los días, pues somos unos seres estetas completamente. Y el arte también es un generador de belleza, no solo de problemáticas intelectuales. Se necesita belleza en el mundo. Él es Rivelino, un reconocido escultor de arte público monumental, comprometido con el arte y apasionado por el conocimiento. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado.